La deuda de la Seguridad Social se ha disparado un 233% desde la llegada de Sánchez. Noticia de enero de 2024. La quiebra de la Seguridad Social, casi 30.000 millones de déficit y un rescate de 22.000 millones más. Esto fue culpando a la pandemia de 2020. La deuda de la Seguridad Social crece un 35% desde su nivel precrisis. 135%. Aquí ya se hablaba de que la deuda rozaba los 100.000 millones. Este es el descomunal agujero real de la Seguridad Social, 56.144 millones de euros. Una noticia de diciembre de 2022 que se equivocó en el cálculo porque la prensa que ataca al gobierno normalmente piensa que por engordarlo en 7.000 millones de euros el ciudadano entiende algo distinto. La Seguridad Social está quebrada, 48.000 millones de déficit y 100.000 millones de deuda. Estaba quebrada y el titular de que está quebrada es desde que la Seguridad Social ya debía 30.000 millones de euros. El gobierno dispara la deuda de la Seguridad Social a 116.000 millones mientras presume de subida de las pensiones. 116.000 millones es prácticamente 11 euros y medio de todo el dinero que somos capaces de producir los españoles trabajando y que el gobierno lo detrae en impuestos y luego te va a dar la pensión. Y cada año hay que sacar dos préstamos extraordinarios porque no se pueden pagar las pagas extras. El agujero real de la Seguridad Social es 8 veces mayor de lo que refleja la contabilidad oficial. 13 de enero de 2024, Diego Sánchez de la Cruz vuelve a intentar buscar un titular maravilloso, pero nuevamente se equivocan las cifras porque las sigue engordando, porque si ya es 7 veces mayor, ¿por qué decir que es 8 veces? ¿No le gustaba el 7? Los ingresos por impuestos marcan un récord de 271.935 millones pese a bajar la presión fiscal. Pagamos impuestos hasta el punto de que un español normal tiene que trabajar de enero a agosto para pagar impuestos y de agosto a diciembre es el dinero que tienes disponible. Por eso el saldo disponible del dinero que tienen los españoles disponible es el mismo desde hace 17 años. Banco de España, Departamento de Comunicación. La deuda de las administraciones públicas ascendió a 1.575.000 millones de euros en noviembre de 2023. El gobierno de los récords. Nota del Banco de España. La deuda de las administraciones públicas ascendió a 1.583.000 millones de euros en enero de 2024. O sea, entre noviembre y enero aparecieron unos 8.000 millones de euros más de deuda que había emitido el gobierno de España. Puente pide una reflexión sobre los peajes y cree que haría falta un pacto de país. El ministro dice que las carreteras no son gratis. Hay que pagarlas con impuestos o con peajes. No es broma. Las carreteras que se construyen a base de los impuestos, una vez construidas, como falta dinero, se emite deuda y además la deuda la pagamos con impuestos, los intereses los pagamos con impuestos y Óscar Puente dice que encima habrá que ponerle un peaje porque las carreteras no son gratis. El gobierno de Sánchez dio dinero público a un proyecto contra la despoblación dirigido por su mujer. Este es el primer caso donde hay una asignación directa de subvención directa del gobierno de España a una charla que dio Begoña Gómez, que rondaba los 96.400 euros, para que Begoña Gómez, aparte de decirte que la economía circular mola y que los restaurantes, su negocio no es vender comida ni nada de eso, sino que lo que tienen que hacer los restaurantes, aun perdiendo dinero, es enseñar a la gente a comer de forma sostenible y saludable. Pues el gobierno de España, el marido, le mandó 96.400 euros para la charla de la mujer en una ayuda directa. Y entonces, claro, habrá quien diga, a ver si es la jornada de reflexión de las elecciones vascas, estamos hablando de dinero.
Hoy no se puede hablar de las elecciones vascas, no es el día de hacerlo. Hoy, sábado 20 de abril de 2024, hablo de esto porque la sanidad es gratuita y universal. Yo cada vez que escucho eso de gratuito, uno de los primeros editoriales que hice era gratuito y universal. Pero es que Óscar Puente nos ha dicho que las carreteras no son gratis, porque ha llegado el punto donde el ministro Planas, el pasado martes de esta misma semana, decía que el gobierno de España demostraba lo preocupado que estaba con el sector primario, que repartía dinero como si el dinero fuese de los ministros y ellos te hacen el favor de destinarlo para ti, porque ha llegado un concepto o un momento conceptual donde el ciudadano, totalmente analfabeto e inconexo con la realidad, se piensa que es que el dinero lo da el Estado. Esas discusiones de qué pasa, es que esto lo pagas tú. ¿Cómo que si esto lo pagas tú? Pues claro que lo pagas tú. Todos los euros de tu vida, todos tienen carga fiscal. Todo lo que compras está grabado con impuestos. Pero el tema es especialmente maravilloso cuando hablamos de la seguridad social. Todo el mundo tiene derecho a una seguridad social. Todo el mundo tiene derecho a cobrar. Todos tenemos derecho. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Ahora ya nos están dejando caer que, bueno, que a lo mejor de aquí al 2030, hombre, las pensiones no van a desaparecer, pero a lo mejor el montante no va a ser el que te crees que va a ser. ¿Por qué? Porque el déficit, el dinero que falta de los ingresos, si yo os leo una tabla sobre ingresos-gastos de la seguridad social, cuando os dicen lo del empleo récord, etcétera, etcétera, si bien en horas se trabaja un 9% menos al mes que en 2008, con 2 millones de personas más trabajando, se trabaja un 9% menos, y los contratos, son cada vez más pequeños y más precarios, tenemos el enorme problema de que el déficit de la seguridad social en el año 2022 fue de 44.612 millones de euros. El déficit de la seguridad social del año 2023 es de 49.407 millones de euros. Los gastos corrientes, lo que son los trabajadores, lo que son los empleados, etcétera, de la seguridad social, no para de subir el coste de lo que es el propio estamento, lo que es la propia sección del Estado español. Los trabajadores, los empleados públicos, el edificio, el mantenimiento. Es más, ¿sabíais que la seguridad social dio subvenciones a proyectos valorados en 2.850 millones de euros en el año 2022? No es broma. Yo hago un boquete de 44.600 y reparto 2.850 subvenciones. Pero es que en 2023 hicimos un boquete de 49.407 millones y dimos subvenciones por 3.153 millones de euros. Es un auténtico disparate, esto es brutal. Luego tenemos una cosa rarísima, que es que cuanto más gente hay trabajando, más dinero pagamos en desempleo. Y entonces dicen, no, es que la cuota de desempleo es mayor. Y no quiere decir nada que tengamos 810.000 personas que se contabilizan como trabajadores en activo, que hace más o menos 270 días que no han trabajado ni una sola hora. Y claro, si tú tienes un déficit traducido a cifras más pequeñas de 135 millones de euros al día, dinero que falta para pagar la pensión cada día. Entonces, claro, el que está jubilado, el que se va a jubilar, el que es pensionista ya, te dirá, a mí no me calientes la cabeza, a mí que me ingrese mi pensión, que me la adelanta mi caja el día 25, que yo me la he ganado trabajando. La pensión que cobra usted hoy se paga con el dinero que pago yo en este trimestral, y como con lo que pago yo y los otros yoes no es suficiente, hay que añadirle 2 préstamos extraordinarios que el año pasado superaron los 23.000 millones de euros. Entonces, sí, aparte del agujero que tenemos de la seguridad social, que ya supera ampliamente los 116.000 millones de euros, lo cual sería estar quebrado, aunque llevamos diciendo está quebrado desde los 30.000 millones de euros. El ciudadano de a pie no entiende estas cifras, ni en qué le afectan a ellos. Yo no he hecho nada, yo trabajo, me retienen de la nómina, ellos sabrán. El problema es el despilfarro del dinero público, el dinero que se pierde. Yo llevo unos días haciendo programas, de hecho, tanto el domingo en un canal como en esta casa, en Multicanal Radio, el jueves, estuve hablando de la cantidad de miles de millones que se pierden solamente en un ministerio, en el Ministerio de Defensa. El Estado español generó una deuda
de 71.878 millones de euros el pasado año. Recaudación récord, 196.926.027 euros cada día de deuda, de los cuales 135 millones era la deuda de la Seguridad Social. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la ruina que tiene este país es que no podemos solventar o podemos cambiar el formato y no se quiere hacer el tema de tocar las pensiones porque los pensionistas son 10 millones y ellos quitan y ponen ministros, quitan y ponen mayorías absolutas, quitan y ponen alcaldes y nadie va a tocar este tema porque es muy desagradable. Pero claro, ¿qué hacemos cuando nos dicen que tenemos que gastar más dinero en todo? ¿Qué hacemos cuando se ha recrudecido brutalmente esta semana la llegada de inmigrantes ilegales? Un inmigrante ilegal es una persona, de cualquiera que sea su origen, que decide voluntariamente que quiere venirse a España. Y por el hecho de que esa persona de Senegal, de Mali, de Marruecos, de Argelia o de Botswana decida entrar ilegalmente en España, lo que tenemos claro es que cada uno de los que entra estadísticamente nos cuestan 78.000 euros al año. Si decidieran venir 100 millones de africanos, ¿cuál sería la cifra aceptable de gente que tiene que venir? Me explico. En esta semana, en 32 horas, una vez que la situación del mar acabaron esos tremendos oleajes que había, en 32 horas entraron más de 700 inmigrantes ilegales que desembarcaron en Canarias, solo los de Canarias, solo hablo de los de Canarias. No vamos a hablar de los aeropuertos ni de lo que ha entrado en pateras, porque aquí en Mazarrón llegó una patera con 12 marroquíes. Además, tuvieron a bien sacar un machete, rajar la embarcación y dejarla ahí en las rocas. Una cosa rarísima, no sabe nadie por qué hicieron eso. La cosa es que estos 12 que llegaron a Camazarrón los tenemos alojados en un hotel. En un hotel. Entras ilegalmente, llevas un machete, te ve el médico, aquí hay lista de espera para que te vea el médico, te atienden, te dan ropa, te ponen en un hotel, te dan dinero, todos tienen ya el teléfono móvil, todos tienen sus abrigos. Y dices tú, ¿y esto? ¿De dónde coño se va a pagar? ¿Hasta dónde lo vamos a pagar? ¿Hasta cuándo lo vamos a pagar? ¿Hasta dónde es tolerable que lo tengamos que pagar? Y si os dais cuenta, todo lo que os propone el gobierno son derechos y todo tipo de ayudas, subvenciones y prebendas. Y entonces ha habido quien ha pensado que es que la deuda es infinita. Claro, si al final el dinero es una impresora, el dinero se emite a base de solicitar un préstamo al Banco Central Europeo y ahí se fabrica el dinero de la nada. Y esto está creando una inflación insostenible que cuanto más dinero ganas, más dinero necesitas para vivir. De hecho, ya están advirtiendo de que va a venir un repunte inflacionario de más del 5% y habrá quien culpe a un conflicto armado. Pero no se dejen engañar, por favor. La inflación que está teniendo Estados Unidos es por la inmensa emisión de moneda. Estados Unidos imprime 1.000 millones de dólares a la hora. Una impresora imprime 1.000 millones de dólares a la hora que se meten en el mercado. Con una deuda descomunal, Estados Unidos debe más dinero que los siguientes 6 países con más deuda del mundo juntos. Y luego te hablan del problemón de deuda que tiene China. Ya quisieran los estadounidenses. Y claro, nosotros dependemos directamente de Estados Unidos. Así que, ¿cómo va a ser? Claro, conforme siga subiendo la inflación, el que cobra una pensión querrá que se le iguale, que se le suba la pensión. Y esto nunca va a pasar. Los sueldos no van a subir al ritmo de los precios, las pensiones no van a subir al ritmo de los precios y seguiremos perdiendo poder adquisitivo. De tal forma que cerramos el año 2023, donde la diferencia de la subida de precios con la subida de sueldos y la subida de pensiones era de un 11%. Aún así seguimos perdiendo poder adquisitivo. Nos siguen pareciendo caras las cosas, aunque tú cada vez cobras más. ¿Os imagináis que volvierais atrás, algunos que tenéis cierta edad y que cobrasteis en pesetas la pensión y que por suerte seguís con nosotros y cobráis en euros? Si transformáis lo que cobráis en euros a pesetas, es un disparate lo que cobráis en diferencia. ¿Cotizasteis para la otra pensión o para esta pensión? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pero el problema no es este. El problema es que el político de turno lo que quiere es comprarte el voto. El político de turno no quiere resolver ningún problema actual, no quiere hacer ni emprender nada. A mí vamos, si algo realmente me molesta y me ofende es cuando un ministro parece que es que te está regalando un dinero que él tiene en el bolsillo, que es suyo, y que te dice que la carretera que se construye con el dinero de tus impuestos, te tienes que dedicar a pagar un peaje para utilizar la carretera que has pagado tú mismo.
Sí, sí, el AVE debería de ser gratis. El AVE se paga con dinero de los impuestos y el AVE se mantiene con dinero de los impuestos y los 45 años de préstamo que lleva la construcción de un AVE se paga con dinero que pagan los impuestos y tú además tienes que pagar los billetes. Y aún así, cada año, Adif genera una deuda de 15.000 millones de euros. Es una infraestructura absolutamente imbécil, insostenible y que sin embargo te dicen que es un derecho que tú tienes a tener un tren de alta velocidad para que en algunas poblaciones y en algunas estaciones se vende el 8% de los billetes. Un tren que ocupa 8 de cada 100 asientos. ¿Cómo se va a hacer el cálculo? ¿Cómo se va a recuperar el dinero? No, porque es un derecho que tú tienes. ¿Ya? Pero es que me estás diciendo que yo tengo derecho a ese AVE y tengo derecho a ser pobre porque me lastran estas inversiones que decide un político de turno, porque la gente piensa que con eso el político hace su trabajo. En los municipios es muy gracioso, porque normalmente los ayuntamientos, llega un momento donde un ayuntamiento te dice el que se presenta al alcalde que te va a poner una piscina climatizada. Siempre pasan por la piscina climatizada. Y si ya tienes piscina climatizada, valoramos una pista de patinaje sobre hielo. ¿En dónde? En Murcia, sí, en Murcia, sobre hielo. ¿En serio? Será por dinero. Y entonces la inmensa mayoría de las piscinas climatizadas que hay en España, en los ayuntamientos, están abandonadas porque no se pueden mantener. Pueblos, pueblos con menos de 8.000 habitantes, con una piscina de 15 millones de euros que está vacía porque mantenerla valía algo que no se podía pagar. Y los ciudadanos ven la estructura allí vacía y nadie le pega una pedrada al alcalde, claro que no. Entonces, realmente, cuando Óscar Puente dice esto, ¿está relatando una verdad de que el español le da exactamente igual lo que le digas que te lo compra? ¿O exactamente de qué estamos hablando? ¿Realmente tenemos este nivel? O sea, intelectualmente damos para esto. ¿Nos preocupa el dinero? ¿Por qué te preocupa el dinero que tú tienes en tu casa, en tu cuenta corriente, en tu monedero? Y no te preocupa el dinero de tu verdadera casa, que es tu país. La deuda, el despilfarro, es una cosa increíble. Y nos han acostumbrado a que disociemos esto y es algo que no va contigo. Lo que deba tu ayuntamiento no te afecta. En serio, la mierda que hay en Madrid no es culpa de la ruina que tiene el ayuntamiento de Madrid encima. Claro que no. Luego, sin embargo, te dicen que por culpa de la deuda heredada no se pueden hacer ciertas obras, como pasa en Zaragoza, que le echan la culpa a la deuda anterior, pero ¿y cuando llevas tú gobernando mucho tiempo, de quién es la culpa? Al ciudadano le da exactamente igual todo, porque claro, que no, esta semana ha habido Champions, ha habido muchos goles, ha sido todo muy emocionante y ha habido lágrimas y demás, pues al final nos entretenemos con otra cosa. Y realmente me para a pensar el momento en el que llegará esa generación, ese punto de la gente que vamos a encontrarnos la ruptura del sistema. Y claro, todos esperan que no les pille a ellos. Que el momento donde este sistema fracase no les pille a ellos. Pero claro, normalmente los padres no quieren que le pase a sus propios hijos. Pero tú participas de esto y al final yo sigo arrastrando la ruina que dejaron mis padres, porque claro, la deuda no viene de ahora. Felipe González Márquez aumentó la deuda de España un 40%. Ningún político ha endeudado más un país. Un 40% no quiere decir que en cantidad de millones sea mayor respecto al tamaño de la economía, sino que es el mayor tanto por ciento de deuda que ha generado un gobernante en España. Y Felipe González Márquez está muy bien mirado por mucha gente. Sí, hay algunos del PP que dicen a ver si volviera Felipe González, que era muy bueno. Sí, el de los casos de Roldán y el Lino y todo esto. ¿Llegará algún momento en que seamos capaces de estremecer y conmover a la gente que nos escucha y nos ve para que empecemos a pensar que esto tendremos en algún momento que abordarlo como adultos, como personas capaces de llegar a ese razonamiento sencillo de la deuda infinita no va a existir, que es buen momento de empezar a pensar de verdad en las generaciones futuras? Está muy bien todo esto de la contaminación, pero a lo mejor no van a tener para comer esas criaturas. Así que yo desde aquí hago ese llamamiento a la gente a tener altura de miras, a mirar más allá de esas propuestas de chichinabo que hemos escuchado, porque la verdad es que los debates electorales de estas elecciones vascas, de verdad. Yo tengo un hartazgo total y lo único que pienso esta semana, cuando le decía a mi mujer, me aburren supinamente y todavía me tengo que tragar las catalanas y las europeas este año, de momento. Todos dicen lo mismo.
tienes más derecho, ayudas sociales, políticas sociales, inversión, la vivienda, tienes derecho, la sanidad, la educación, todos te cuentan lo mismo. Vamos a simplificar los trámites, vamos a agilizar la administración pública, pero si estáis gobernando 40 años, ¿no habíais tenido tiempo de hacerlo? No, pero te lo prometo para la siguiente y la siguiente. Y hay un hartazgo tan grande que la gente ha decidido creerlo sabiendo que es mentira. Así que pregúntate, ¿es culpa del que te endulza el oído o, como decía aquella noticia, te engatusa? ¿O es culpa de que estás predispuesto a que te engañen porque la verdad es mucho más dura? Bien, dicho esto, y hablando de dinero, voy a hablar con una de las personas más adineradas de la cadena. ¿Qué tal, Inés? Muy buenos días.